En 1945, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética celebraban juntos la victoria sobre la Alemania nazi. Pero ¿hasta qué punto esta famosa fotografía de la Conferencia de Yalta refleja el verdadero ambiente que se vivía entonces en el mundo y las intenciones de cada país? ¿Y por qué apenas unos años después el ejército estadounidense ya había comenzado a elaborar un plan de guerra contra la Unión Soviética, que contemplaba el uso de armas de destrucción masiva? Hola a todos. Así es, en cuanto terminó la Guerra Caliente, el mundo se adentró rápidamente en una nueva era conocida como la Guerra Fría. Y esa guerra se volvió fría justo cuando las armas nucleares dejaban de ser una gran novedad científica para convertirse en la principal base en los enfrentamientos entre estados. Sin embargo, la aparición de un arma extremadamente poderosa, capaz de arrebatar millones de vidas en un instante, no impidió en absoluto que se elaboraran planes militares basados en su utilización. Uno de los primeros ejemplos representativos de un escenario de guerra nuclear contra la Unión Soviética fue el Plan Drop Shot, elaborado en 1949 por la cúpula militar estadounidense. Como era de esperar, los documentos relacionados con este plan permanecieron clasificados durante mucho tiempo, y no fue hasta 1977 cuando se conoció su contenido completo. ¿Les interesa? Bienvenidos a Pangea. Comencemos de inmediato. ¿Qué era Drop Shot? El Plan Drop Shot fue un plan estratégico elaborado por Estados Unidos en 1949, en medio de un rápido cambio en el equilibrio de las fuerzas nucleares. En agosto de 1949, la Unión Soviética realizó su primera prueba de una bomba atómica, lo que puso fin de hecho al monopolio nuclear estadounidense. Hasta entonces, la estrategia de Estados Unidos se había basado en la premisa de que era el único país que poseía el arma más aterradora y poderosa de la historia de la humanidad. También conviene destacar que Drop Shot no era una orden para iniciar una guerra ni una decisión de atacar a la Unión Soviética. En realidad, no era más que uno de los planes estratégicos operativos habituales que los países preparan para estar listos ante una posible emergencia. En este caso, el principal enemigo hipotético de Estados Unidos era la Unión Soviética, y Drop Shot contemplaba una guerra contra ella. El hecho de que el plan previera detalladamente el empleo de bombas atómicas como uno de los principales medios de guerra no era algo especialmente novedoso ni relevante para el ejército estadounidense. Otra cuestión era que, por entonces, casi nadie podía imaginar de manera realista las terribles consecuencias de una guerra nuclear. Las advertencias de voces lúcidas como la de Albert Einstein quedaban ahogadas por el coro de quienes celebraban el último avance en materia de armas de destrucción masiva. Del mismo modo que los oficiales de Alejandro Magno calculaban cuántos arcos y flechas necesitaban, y los generales de la Wehrmacht determinaban el número de tanques y aviones necesarios, los funcionarios del Pentágono calculaban con la misma frialdad y mentalidad práctica cuántas bombas atómicas harían falta para derrotar al enemigo. Todavía no existía un consenso amplio sobre el hecho de que las armas nucleares podían volver prácticamente inútil una guerra total, ya que sus consecuencias podían ser catastróficas para todos los participantes. Entonces, ¿por qué un documento de 1949 fijaba el inicio de la guerra a mediados de la década de 1950? La razón es muy sencilla. Esa fecha no era más que un punto de referencia hipotético para realizar los cálculos. Como buenos analistas militares, los responsables del Pentágono tenían que calcular la cantidad de equipamiento necesario, el número de aviones disponible, la cantidad de soldados, las reservas de munición y otros factores. Y esos cálculos solo podían hacerse estableciendo un momento concreto. Que se eligiera el año de 1957 no significaba que Estados Unidos pretendiera atacar a la Unión Soviética en esa fecha. Al menos oficialmente, Estados Unidos no planeaba lanzar un ataque preventivo. Drop Shot partía de la idea de que la guerra comenzaría con una ofensiva soviética, aunque dentro del ejército estadounidense también se estudiaban otros escenarios. Sin embargo, los documentos de Drop Shot consideraban posible que la Unión Soviética asumiera el papel de agresor a mediados de la década de 1950.
Los estrategas estadounidenses creían que precisamente en aquella época podía producirse una gran ofensiva soviética en Europa Occidental, Oriente Medio y Asia. Pero antes de valorar un plan como este, veamos el mundo a través de los ojos de los políticos y militares estadounidenses de finales de la década de 1940. Solo comprendiendo la situación internacional en la que tomaban sus decisiones, podremos juzgar objetivamente el contexto en el que surgieron documentos como Drop Shot. ¿Quieren la guerra los rusos? Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética poseía el ejército terrestre más grande del mundo. En Europa Oriental había desplegados cientos de divisiones que mantenían el máximo nivel de preparación para el combate. Mientras tanto, los países de Europa Occidental todavía estaban muy lejos de recuperarse, tanto económica como militarmente. No es de extrañar que en el Pentágono temieran que los tanques soviéticos T-34 e IS-3 pudieran llegar sin demasiadas dificultades hasta el Atlántico, y los mariscales soviéticos tampoco tenían intención alguna de tranquilizarlos. Al contrario, tras la guerra, la cúpula militar soviética estaba convencida de que podría obtener una victoria total si se producía un conflicto con Occidente. Sin embargo, el problema no se limitaba a la abrumadora superioridad numérica del ejército soviético. No debemos olvidar que las relaciones entre la Unión Soviética y los países occidentales ya estaban marcadas por profundas tensiones mucho antes del comienzo de la Guerra Fría. En 1939, la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, tras lo cual ambos países se repartieron Polonia. Ese mismo año, la Unión Soviética inició una guerra contra Finlandia y, pese a la feroz resistencia del ejército finlandés, se apoderó de parte de su territorio. Como consecuencia, fue expulsada de la Sociedad de Naciones por ser considerada un estado agresor. En 1940, la Unión Soviética presentó ultimátums a Lituania, Letonia y Estonia, introdujo tropas adicionales para hacerse con el control de estos países y poco después los incorporó a su territorio. Es muy importante comprender que hasta la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, Moscú y Berlín habían sido aliados estrechos. Además de repartirse Polonia, la Unión Soviética colaboró activamente con el Tercer Reich en los ámbitos político, económico y militar. Como parte de esa cooperación, se celebraron ceremonias conjuntas y desfiles militares en los que participaron los ejércitos soviético y alemán. Por tanto, entre finales de la década de 1930 y comienzos de la de 1940, la Unión Soviética no era una fuerza opuesta a la Alemania nazi, sino su aliada de facto. Mientras los nazis bombardeaban Londres, la Unión Soviética suministraba materias primas a Alemania, ayudándola a mitigar los efectos del bloqueo naval británico. Además, las policías secretas soviética y alemana intercambiaban información sobre métodos para reprimir la resistencia en la Polonia ocupada. Tras la guerra, además de Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Checoslovaquia también quedaron bajo una fuerte influencia política de Moscú. Aunque formalmente eran países independientes, muchas de sus decisiones políticas más importantes dependían de la voluntad de Moscú. Por ello, numerosos políticos occidentales consideraban que la expansión de la influencia soviética tras la guerra no era una consecuencia accidental, sino la continuación de la política expansionista de Moscú. Sin embargo, el problema no se limitaba a Europa. El final de la década de 1940 también fue una época de rápida expansión de la influencia de los regímenes comunistas por todo el mundo. Para los dirigentes estadounidenses, parecía que la Unión Soviética y sus aliados estaban aumentando su poder de manera constante. Los acontecimientos ocurridos en China fueron los que más alarmaron a Washington. Durante la Segunda Guerra Mundial, China había combatido como parte del bando antifascista bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, soportando una guerra extremadamente dura. Sin embargo, tras el final de la guerra, se reavivó la guerra civil entre el gobierno de la República China y el Partido Comunista liderado por Mao Zedong. El apoyo soviético desempeñó un papel importante en la victoria de los comunistas. El ejército soviético ocupó Manchuria, lo que permitió al Partido Comunista hacerse con una gran cantidad de armamento japonés y establecer una base en una de las regiones más importantes de China.
En 1949, los comunistas obtuvieron la victoria y el gobierno de Chiang Kai-shek se retiró a la isla de Taiwán. En la China continental se proclamó entonces la República Popular China. Desde la perspectiva estadounidense, esto significaba que un país que hasta hacía poco había sido su aliado durante la Segunda Guerra Mundial había quedado bajo el control de un régimen comunista. La situación en la península de Corea también era motivo de una preocupación igual de seria. Corea quedó dividida en dos zonas. En el norte se estableció la República Popular Democrática de Corea, apoyada por la Unión Soviética, mientras que en el sur nació la República de Corea, favorable a Estados Unidos. La península de Corea pronto se convirtió en uno de los principales frentes del intenso enfrentamiento entre los dos sistemas mundiales. La historia posterior de la península de Corea demuestra hasta qué punto dos estados nacidos de un mismo país pueden desarrollarse de forma radicalmente distinta según la potencia que los apoye. Sin embargo, ese no es el tema de hoy. Volvamos al plan Dropshot. La apuesta por las armas nucleares. Así pues, al considerar que el ejército terrestre soviético poseía una enorme ventaja en número de soldados y tanques, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos decidió concentrar sus mayores esfuerzos en desarrollar y aumentar su arsenal nuclear. Dentro de la estrategia militar estadounidense de finales de la década de 1940, el plan Dropshot fue uno de los escenarios bélicos más detallados y concedía un papel extremadamente importante al uso de armas nucleares. El plan pretendía lanzar ataques aéreos masivos contra las instalaciones militares e industriales más importantes de la Unión Soviética. Una de las características más interesantes de este primer plan detallado de guerra nuclear era que dependía exclusivamente de bombarderos estratégicos como medio de ataque. Esto se debía a que, por entonces, la principal fuerza nuclear estadounidense no eran los misiles, sino los aviones. En aquella época, la capacidad para transportar bombas atómicas eran cientos de veces más limitada que en la actualidad. La tecnología de misiles no comenzó a desarrollarse con rapidez hasta la década de 1950 y en aquel momento todavía se encontraba en sus primeras etapas. El programa de desarrollo del misil balístico SM-65 Atlas apenas acababa de comenzar. En 1949, ningún misil estadounidense era capaz de transportar una bomba atómica hasta Moscú o Leningrado. Por ello, los responsables del plan Dropshot no tenían más alternativa que recurrir a las fuerzas aéreas estratégicas realmente disponibles. En aquella época, el principal medio para transportar bombas atómicas era el Boeing B-29 Superfortress, aunque para 1949 esta superfortaleza volante ya estaba algo anticuada. La mayor esperanza de Estados Unidos durante los primeros años de la Guerra Fría era el bombardero de nueva generación Convair B-36 Peacemaker. Con una envergadura de 70 metros, una tripulación de 15 personas y un alcance superior a los 13.000 kilómetros, era un verdadero monstruo volador. Y lo más importante era que dependiendo del peso de las bombas, este gigantesco avión podía transportar varias bombas atómicas. Por cierto, cuando la Unión Soviética realizó su primera prueba atómica, el arsenal nuclear estadounidense no era tan grande como suele imaginarse. Aunque el ritmo de producción de armas nucleares se había acelerado desde aproximadamente 1947, en 1949, Estados Unidos solo poseía entre 170 y 235 armas nucleares. Por supuesto, se trataba de un gran aumento en comparación con las 13 que tenía en 1947, pero ni siquiera 200 bombas atómicas garantizaban por sí solas la victoria. La Unión Soviética poseía un territorio inmenso, una desarrollada base industrial y unas fuerzas armadas enormes. Por ello, los dirigentes estadounidenses intentaban ampliar la producción de armas nucleares con la mayor rapidez posible. A modo de comparación, a mediados de 2026, Estados Unidos posee aproximadamente 5.200 ojivas nucleares, mientras que Rusia cuenta con unas 5.400. Pero en 1949, la situación era completamente distinta. Frente a las aproximadamente 200 bombas atómicas estadounidenses, la Unión Soviética todavía solo disponía de unas pocas. Detalles del plan Dropshot.
Según los documentos, la primera fase de una guerra contra la Unión Soviética se centraría en bombardear sus instalaciones militares e industriales más importantes. Entre los objetivos se incluían grandes ciudades, zonas industriales, bases aéreas, importantes nudos de transporte e instalaciones vinculadas a la industria de defensa. Se planeaba lanzar contra estos objetivos unas 300 bombas atómicas y aproximadamente 30.000 toneladas de bombas convencionales. El plan pretendía destruir unos 200 objetivos situados en el territorio de la Unión Soviética y de sus aliados. Como era de esperar, las grandes ciudades también figuraban entre los posibles blancos de los ataques atómicos y convencionales. Esto se debía a que a mediados del siglo XX, una cantidad considerable de instalaciones militares se encontraba muy cerca de las zonas urbanas. Sin embargo, el ejército estadounidense no esperaba que la guerra terminara en poco tiempo. En los documentos, el periodo de esta guerra de varios años se expresaba en cifras, pero se esperaba obtener un éxito decisivo y considerable mediante una campaña intensiva de bombardeos durante los primeros 30 días. Después comenzarían las operaciones terrestres de los ejércitos convencionales de Estados Unidos, los países de la OTAN y sus demás aliados. El plan asignaba de antemano a cada país del mundo un papel determinado, ya fuera como aliado, enemigo o estado neutral. Durante la fase terrestre, el objetivo sería expulsar de Europa Occidental a las fuerzas soviéticas y a los ejércitos de sus estados satélite, debilitando progresivamente el poder de la Unión Soviética. En la fase final de la operación, se planeaba dividir la Unión Soviética en 4 zonas: la región occidental, la región del Cáucaso y Ucrania, la región de los Urales, Siberia Occidental y el Turquestán, y la región de Siberia Oriental, Transbaikalia y Primorie. Posteriormente, estas zonas serían subdivididas en un total de 22 regiones. Para mantener este sistema, se planeaba estacionar 2 divisiones estadounidenses en Moscú. Además, Estados Unidos había decidido desplegar una división en cada una de 20 ciudades soviéticas, entre ellas Kiev, Leningrado y Murmansk. Previsión de daños. Las estimaciones de bajas entre los militares y civiles de la Unión Soviética y sus aliados difieren considerablemente de las actuales. El plan Dropshot ofrecía una cifra claramente subestimada, según la cual moriría entre el 20 y el 30% de la población de las grandes ciudades y zonas industriales soviéticas. Los estudios actuales consideran que solo las consecuencias directas y a corto plazo de los ataques nucleares podrían haber provocado la muerte de entre 20 y 40 millones de civiles. Las bajas militares también se estiman en varios millones. La destrucción de grandes bases militares, aeródromos y nudos de transporte habría causado la muerte de numerosos soldados. Sin embargo, los especialistas actuales creen que las consecuencias reales habrían sido todavía mayores. Los autores del plan no tuvieron en cuenta en absoluto las víctimas provocadas por el hambre, las epidemias y el colapso económico. Pero estos factores habrían causado la muerte y el sufrimiento de cientos de millones de personas, no solo de decenas de millones. Pensemos, por ejemplo, en los efectos del invierno nuclear. Sin embargo, cuando se elaboró Dropshot, ese concepto ni siquiera existía. La expresión invierno nuclear no apareció hasta comienzos de la década de 1980, cuando se publicaron los resultados de un grupo de investigadores dirigido por Carl Sagan. Estos científicos demostraron que si se produjeran simultáneamente entre varios cientos y varios miles de explosiones nucleares, enormes cantidades de hollín y polvo ascenderían a las capas altas de la atmósfera. Esas densas nubes bloquearían casi por completo la luz solar, provocando una caída de hasta 15 grados en la temperatura global y descensos de entre 30 y 50 grados en algunas regiones. Además, el descenso de las temperaturas afectaría a todo el planeta. Todos los países sufrirían las consecuencias, fueran vencedores o vencidos, y hubieran participado o no en la guerra. Los modelos climáticos actuales también muestran que incluso una guerra nuclear limitada entre 2 países podría provocar una reducción considerable de la producción mundial de alimentos. Si después de la guerra los cultivos dejaran de crecer en tierras arrasadas por las explosiones y contaminadas por la radiación, una hambruna mundial sería inevitable.
En ese caso, ya no hablaríamos de cientos de millones, sino de entre 1.000 y 2.000 millones de personas inocentes que podrían perder la vida. Por tanto, el plan Dropshot no era una orden secreta para atacar a la Unión Soviética en 1957. No era más que uno de los muchos planes estratégicos de guerra existentes. Simplemente se convirtió en uno de los planes iniciales de guerra contra la Unión Soviética más conocidos, que incluían el uso masivo de armas nucleares, aunque nunca fue aprobado como plan de guerra real y posteriormente fue desclasificado. Hoy muchas personas que conocen la historia del siglo XX se plantean la siguiente pregunta: después de derrotar a la Alemania nazi, ¿no habría sido necesario acabar también con el régimen de Stalin, que sometió a millones de personas a la represión, el hambre, las deportaciones forzosas y el terror político y privó de libertad durante décadas a numerosos pueblos? Esta pregunta adquiere todavía más peso ahora que la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a traer una guerra a gran escala a Europa. Es difícil no pensar que si la historia hubiera tomado otro camino en aquel momento, y el actual régimen ruso, heredero de las tradiciones soviéticas, no existiera, las ciudades y aldeas ucranianas no habrían quedado reducidas a ruinas, las mujeres no llorarían por sus hijos y esposos muertos en la guerra, y el mundo no se enfrentaría hoy al peligro de una tercera guerra mundial. Sin embargo, el plan Dropshot no trata de eso. Más bien, nos recuerda lo cerca que estuvo la humanidad de una catástrofe mundial durante la Guerra Fría, y lo irresponsable que resulta, incluso hoy, amenazar con utilizar armas nucleares. Aunque la lucha contra un régimen totalitario pudiera parecer un objeto legítimo, una guerra nuclear a gran escala habría provocado una catástrofe inevitable y habría causado un sufrimiento enorme, sobre todo a millones de personas completamente inocentes. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima. Adiós.